Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A día de hoy tenemos cientos, miles de datos sobre la crisis. Datos sobre los rescates bancarios, datos sobre los desmanes que han hecho banqueros y políticos y que pueden comprobarse gracias a seguimientos de sus cuentas corrientes y de las famosas tarjetas negras que tenían en base a un derecho adquirido pues por los consejos de administración de esos bancos que luego fueron rescatados por el erario público, es decir, por nosotros, los que pagamos impuestos. Y bueno, pues todo eso, evidentemente, todas esas cifras del rescate bancario, todas esas cifras de los desmanes de esa gentuza, pues evidentemente calan hondo en nuestra sociedad. Calan porque es la verdad que hay detrás de esa crisis. Observo a la ciudadanía y me encuentro ante la nada. Esa nada que aparecía en la película de La historia interminable, y es esa nada que está representando nuestra reacción ante todos los desmanes que la casta económica superior está realizando con nuestro futuro. Veo a miles de personas que no quieren saber nada sobre esto, ninguna noticia, con una necesaria, y lo vamos a llamar así, ignorancia autoinfligida, es decir, una ignorancia, no quiero saber nada de la crisis, autoimpuesta, prácticamente para proteger nuestro cerebro ante tanta ignominia, ante tanta infamia. Nuestra mente ha acabado desarrollando una resistencia ante todo lo que está ocurriendo, ante la grandísima cantidad de injusticias que vemos cada día en los medios de comunicación, que vemos que esa gentuza está haciendo con el futuro nuestro y con el de nuestros hijos. Y claro, llega un momento en el que dices, bueno, pues cuando tú llegas, te preguntan, y a lo mejor en una conversación hablas sobre esto, y la gente te pregunta, ¿no? Y tú hablas, y entonces les dejas a cuadros con los datos que tú manejas, que tú conoces, o que tú has leído, o los datos que te han comentado, ¿no? Gente que está en tu onda. Y es interesante observar cómo esa gente a la que estás hablando acaban teniendo problemas en escucharte. No pueden tolerar la verdad sobre la crisis. No están preparados para admitir interiormente esa crisis. No quieren ni saberlo, les estás creando, mientras que les estás hablando, un trauma. Cuando, además es curioso porque ellos ni siquiera pueden, con sus propios traumas de la infancia, con su propio trauma de vida que llevan, con su propio trabajo traumático, con sus jefes traumáticos, con sus familiares traumáticos. Y tú encima les estás diciendo que además de todo eso, su vida realmente está dirigida por gente que está totalmente en contra de sus intereses. Claro, eso pues evidentemente nadie puede aguantarlo, ¿no? Y sobre todo que alguien te venga creando un nuevo trauma, pues no es aceptable. Hablamos realmente nosotros, los que de alguna manera estamos siempre denunciando todo lo que está ocurriendo, les estamos hablando a una sociedad, a unas personas, quizá nuestros amigos, nuestros familiares, cuya respuesta a las verdades de la crisis no es una respuesta profunda, es una respuesta siempre condicionada por el miedo. Hablamos con gente que está muerta de miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a ser encarcelado, miedo a no protestar, miedo a protestar, miedo de alguna manera por un adiestramiento que tenemos desde que somos niños. Miedo como forma de violencia contra una resistencia a la autoridad. Aunque esa autoridad, como hemos visto claramente, pues está abusando de nuestra confianza y de nuestro dinero. Algunos, bueno, pues he visto violencia, ¿no? He visto el tratamiento de la violencia de los medios de comunicación que siempre tratan de demonizar las manifestaciones, ¿no? He visto esa violencia creando una reacción visceral contra nosotros mismos. He visto violencia conyugal, he visto violencia en los colegios, brutalidad infantil, he visto violencia en los trabajos, mobbing de todo tipo, destroce psicológico a compañeros, he visto permisividad ante injusticias en el trabajo. Nos creemos que todo esto tiene que funcionar así, y de hecho el gobierno continuamente nos bombardea con mensajes del tipo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando son ellos los que viven por encima de las responsabilidades de todos. Le echamos la culpa a nuestra capa de la sociedad cuando
es la capa de encima de la sociedad la que realmente tiene la culpa. Acabamos justificando al sistema cuando no dirigimos nuestra violencia contra la capa superior. Algunos tienen una reacción visceral ante todo esto y abren la boca, abren la caja de Pandora, no se callan, ¿no? Y cuando están hablando y cuando de repente entran en una conversación y dicen las cosas claras, pues crean caos, ¿no? Desafían las creencias de todos aquellos que les están oyendo. La crisis estaba perfectamente planificada y eso es algo que no todo el mundo está preparada para entender, preparada para escuchar. La gente que nos escucha tiene su mente como si fuera un gran hogar, como los anuncios estos que vemos en Ikea, ¿no? Un hogar mental y un hogar emocional. Y claro, que tú llegues y que crees el caos con la verdad sobre la crisis, crea desorden. El caos es desorden. A todo eso desafía las creencias de todos aquellos que nos están escuchando. La crisis está perfectamente planificada, pero no me saques de mi orden interior, no me saques de mi zona de confort. Esta gente te lo dice, ¿no? Yo les escucho decir, no, yo voto lo que me va a dar más dinero, ¿no? Yo voto lo que va a permitir el orden en mi casa interior. Sal de mi casa que me estás perturbando, no quiero escucharte, desconecto. Bueno, la gente ya apenas tolera leer sobre la verdad. Hay un momento en el que ya no quiere saber nada más. Estamos colapsando a nivel emocional, a nivel de civilización emocionalmente. Hemos sido, de alguna manera, imaginaros la metáfora, expulsados de la jungla por la tribu de los políticos, que se están quedando con todas las frutas y con todas las verduras y matando a todos los animales. Nuestros protectores, nuestros padres que nos dirigen, nos han abandonado. Y además encima somos nosotros los que están votando a nuestros padres que nos dirigen. Ellos viven en el lujo y nosotros vivimos en la más miserable pobreza. Y ese es su objetivo, la gran verdad de la crisis que tan difícil es de entender. Que todo esto está montado para destruir nuestra economía. Y, por otro lado, potenciar la suya. Es una lucha de clases, como la que veíamos a principios del siglo XX, por la que tanta gente ha dejado su vida en las calles, y nosotros nos creemos que por comprar, como hemos dicho algunas veces, un iPad o una televisión de pantalla plana, pues somos libres, ¿no? De alguna manera, en esta sociedad algo se está despertando. Yo veo muchas publicaciones en Facebook, muchas publicaciones en Twitter, que no es suficiente, pero que está muy bien que todo eso se vaya empezando a despertar, ¿no? Nos estamos volviendo tímidamente activos sin saberlo prácticamente. Pero llegará un momento en el que pues nosotros no pisemos el suelo, no tengamos donde caernos muertos. Nuestro cerebro, de alguna manera, tendrá que acabar revelándose de otra manera. Estamos, por tanto, en ese proceso en el que estamos hablando a otros, casi instruyendo a otros por nuestra propia integridad, porque si no enloquecemos, porque sentimos que este mundo está enloquecido y enloqueceríamos más si no empezamos a decir la verdad a todos los que nos rodean, ¿no? Es una lucha que estamos librando contra nosotros mismos, porque esta información quizá antes a nosotros no nos interesaba, pero a medida que pasa el tiempo estamos saliendo de los mundos de Yuppie y estamos entrando en razón con lo que es el ideal de justicia, con lo que realmente es la verdad sobre la crisis. Algo ha cambiado en nosotros y ahora estamos exponiendo a los demás ese cambio que nosotros vivimos. Esa disonancia cognitiva, porque estamos intentando crear ese cambio en los demás, esa disonancia cognitiva que estamos creando en los demás, ese choque contra lo que ellos pensaban y pueden empezar a pensar después de escucharnos, viene a través de nuestras conversaciones, nuestras preposiciones, nuestros verbos, nuestras conjunciones, nuestros sustantivos, nuestras pausas, nuestra manera de escucharles. Y todo esto, ¿en base a qué? En base a decir mensajes, el mensaje que quizá mucha gente no dice porque hay que ser claro en esta vida. Las cosas claras no se dicen en este mundo, ¿no? Los bancos sabían que todo esto iba a pasar y todo este sistema está diseñado para que la clase media se termine y finalmente quedarse ellos todo nuestro dinero. Los medios nos han bombardeado con el tema de dónde sale todo esto. Bueno, pues de las hipotecas subprime de Estados Unidos, con la caída de Lehman Brothers y las fichas de dominó,
con que nosotros tenemos la culpa, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, como decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, esto lleva más de 100 años diseñado así. Y esta burbuja, todos estaban esperando a que de alguna manera se acabase produciendo. Y como dice Oliver Stone, aún queda otra mucho más grave, otras dos, incluso mucho más graves, ¿no? La verdad reta a lo que consideramos que es el límite de la maldad del sistema. Nosotros nos pensamos, y yo esto por ejemplo lo hablaba con mi padre hace poco, pero ¿cómo es posible que los bancos diesen los créditos que estaban dando, sabiendo las condiciones laborales que se estaban creando? Si esa gente ya sabía el tema de los desahucios que se iban a producir, esa gente ya sabía que se iba a quedar con todo el mercado inmobiliario y que iba a haber paro de 6-7 millones de personas en España y en Latinoamérica, igual, exactamente igual, ¿no? Esa gente ya lo sabía, pero la gente dice, pero bueno, ¿y cómo es que puede haber un plan tan maquiavélico? Por supuesto que sí. Llevan haciéndolo años y años, especulando con las materias primas, especulando con un capitalismo totalmente exacerbado. Les importa un carajo que tú tengas a tu familia en el hospital o que tú no puedas llegar a fin de mes. Les importa totalmente un carajo. Esa gente vive en su increíble mundo pijo. La verdad crea miedo y ansiedad al descubrirla, y eso también tenemos que entenderlo. La verdad de este sistema duele, y duele mucho. Podemos tomarnos esto como queramos, como decidamos. También tenemos que tener en cuenta que la sociedad tiene unas defensas psicológicas que actúan como un cuerpo policial, lo que decíamos antes de la casa interior, ¿no? Hay un sistema de protección cerebral y también todo esto potenciado por un sistema de prioridades totalmente egoísta. Primero yo y mi dinero, y lo demás que le den, ¿no? Niegan la baja intencionalidad, niegan que otro mundo sea posible. La gente ha acabado determinando que este sistema es el único sistema posible, ¿no? Es una sociedad destruida y resignada a vivir en la secta del dinero. Su mente, de alguna manera, imaginaros, funciona como un disco duro. Se colapsa, no acepta más noticias sobre la crisis. Y de alguna manera es normal, porque no podemos manejar tanta maldad, tanta ignominia. Desconectamos. Al final buscamos fútbol, videojuegos, buscamos pornografía, buscamos evasión en las drogas y el alcohol. Se produce una negativa a priori con respecto a tanto mal, o no sabemos cómo gestionar tanta maldad. Vivimos en un desequilibrio en base a una falta de sinceridad contra nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos una falta de valor derivada de un montón de traumas y derivada de una falta de sinceridad. No entendemos que nosotros podemos ser capaces de cambiar todo este sistema. Existe algo que me encanta explicar, que es la evidencia conflictiva, que es evidentemente tu enemiga, la enemiga de tu normalidad, ¿no? Falta una apertura de mente al respecto de entender la realidad y lo que nosotros podemos cambiar de esa realidad. Ver ambos lados, ver la maldad de esa gente, ¿no? Y observar que nuestra bondad también es luchar contra esa maldad. También estamos siempre intentando crearnos y formarnos nuestra propia opinión, y ante el bombardeo de medios de comunicación es muy difícil, y todo eso tenemos que entender en este loco mundo en el que vivimos, que todo esto pues es así, ¿no? Entonces, claro, hablaréis con la gente y os encontraréis con frases como, bueno, yo no quiero saber nada de la realidad y la verdad es que todo esto es demasiado negativo, a mí me vuelve negativo y vengativo, me afecta psicológicamente, mal rollo, paso. Vivo muy tranquilo con demasiados problemas que ya tengo, ¿no? Y claro, pues a mí también me gustan los videojuegos, a mí me gusta también ver el fútbol y todo eso. Yo también soy un cachondo que me sé 100.000 chistes y me voy de fiesta con mis amigos y se lo pasan de puta madre conmigo. Pero no es eso, ¿no? Al final hay algo que tiene que crearse dentro del espíritu de los seres humanos que entienda que todo esto no es posible que siga así. Así funciona el mundo, me dicen. Y esto es como ser una hormiguilla, pues esperando al niño hijo de puta que viene con la lupa a quemarte, ¿no? Y esto es así, estamos como esperando que nos despidan, esperando que cambie la política laboral, ¿no? Esperando que en la manifestación no nos den de palos, esperando tantas cosas siempre cuando somos nosotros los que deberíamos de estar cambiando esas cosas, no esperando que esa casta que nos odia cambie las cosas en nuestro supuesto beneficio. A la gente que se niega a creer lo que está pasando, le diría que los otros no se niegan a seguir usando sus tarjetas de crédito negras.
Esa gente no se niega a seguir viviendo sus vidas pijísimas a nuestra costa. Esta gente no se niega a seguir viviendo en un supertren del lujo y la comodidad en base a seguir robando nuestro destino. Esa gente que se niega a creer, le diría que mucha gente la está traicionando. Vivimos en un mundo de traidores y estamos 20 millones de tíos en España, la mitad del país, votando a dos partidos políticos que están fomentando la alta traición contra nosotros. Y claro, tenemos todo esto, tenemos un miedo atroz, ¿no? Miedo atroz a lo que nos puede pasar en el futuro, ¿no? Y entonces estamos experimentando una emoción que como sociedad no hemos aprendido a valorar, no hemos aprendido de alguna manera a encarrilar, ¿no? El miedo a que nuestra vida sea inadecuada, vidas inadecuadas en base al sistema, ¿no? Miedo de estar confundidos, a no tener la suficiente información, pero para mí no hay más razón que gente como las familias que no pueden alimentar a sus hijos. Esa es la suficiente información que necesitamos y que tenemos que entender que es la suficiente información como para derribar este sistema. El miedo también de no tener toda la información y que haya otras personas súper preparadas diciéndote económicamente que los fondos de inversión, los fondos de cohesión, el Fondo Monetario Internacional y todo eso es basura, porque ellos siguen viviendo de puta madre y nosotros seguimos en el paro, seguimos sin el subsidio, seguimos viendo como hay casi 1 millón de niños en este país que no pueden comer 2 comidas al día en condiciones, con todas las vitaminas que está diciendo la Organización Mundial de la Salud que son necesarias. Tenemos miedo también de nuestro propio deterioro psicológico, superamos continuamente traumas, como decía anteriormente, y superamos también pues muchas dificultades a nivel mental, ¿no? Pero claro, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿De dónde vienen todos estos desequilibrios emocionales? Si viviésemos en una sociedad justa, tendríamos tantos traumas y tantas depresiones. También tenemos miedo a la policía, ¿no? A la ultraviolencia policial. Tenemos miedo a sentirnos vulnerables y sin ayudas. Tenemos miedo de no ser capaces de sentirnos útiles en el futuro. Tenemos miedo de tener miedo. Y nadie quiere sentir miedo. El miedo se supera afrontando la jodida verdad de la crisis. Que fluyan esos sentimientos de rabia. Lo mismo tenemos miedo de sentir rabia. Nos da miedo la oscuridad que nos rodea. Nos da miedo la oscuridad de los gobiernos. Nos da miedo la oscuridad de esa casta, de esa gente que nos gobierna y nos domina. Quizá nos da miedo de encender la luz del pasillo, pero claro, cuando eres pequeño hay un momento en el que ya tienes que ir al servicio y tienes que ir a beber agua a la nevera y tenemos que encender la luz del pasillo, ¿no? De alguna manera hemos dejado entrar a todos los monstruos del pasillo oscuro en nuestro cuarto y vivimos aterrorizados por esos monstruos que viven debajo de nuestra cama. De alguna manera también tenemos que saber que todos esos monstruos son más de los que hay, ¿no? Vivimos en la sociedad de la punta del iceberg, en donde nos indignamos ante una nimia parte de la verdad sobre la crisis. No respetamos lo que puede ser realmente todo lo que hay detrás. No queremos saber lo que es todo el iceberg de la crisis. No respetamos la verdad porque no respetamos nuestra propia memoria. Aquí, en España, por ejemplo, y en otros muchos países latinoamericanos, ocurre que vivimos en una sociedad en donde ha habido regímenes fascistas, ¿no? Con gente que se ha acabado muriendo en su propia cama sin pagar los platos rotos y sus delitos. Vivimos en una sociedad que ha tirado para adelante, aunque haya mucha gente que haya delinquido y haya sido monstruos. Y son gente que ha seguido además viviendo rica y sus familias siguen siendo ricas y siguen destruyendo la sociedad a su manera, creando desigualdades. Mucha gente piensa que está por encima de todas las cosas, pero también podéis decirles que ya verán cuando les pase a ellos, porque llegará un momento en esta crisis en donde solo los súper ricos conseguirán mantenerse y cierta parte de esa sociedad pija o pijísima, ¿no? Pues también caerán. Y vosotros cuando habléis con toda esa gente podéis comentarle que a lo mejor en la secta de los elegidos su nombre no está en el futuro, ¿no? Y no caben todos. Y eso es una cosa que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Su falta de humildad posiblemente sea su tumba, ¿no? Sus palas cavando su tumba, ¿no? Ese necesario orgullo económico que puede tener cualquier pueblo, en este caso solamente lo tienen aquellos
que lo han obtenido en base a destruir en vez de a construir. De alguna manera, todo el trauma que tenemos como sociedad nos impide ver el lado oscuro de la casta que nos gobierna, ¿no? La sociedad del pijerío, la sociedad de la discoteca chachi, pilongui, ¿no? Que de alguna manera, pues, en la que de alguna manera pues vive toda esa gente que vive en un plano de la realidad que es estupendo y maravilloso, donde se gastan auténticas e ingentes cantidades de dinero mientras que otra gente pasa hambre. Cuestionar es poder. Y en una sociedad donde trabajamos para los psicópatas, donde trabajamos para la gente con perfiles psicopáticos, sin empatía, cuestionarse la realidad es lo mínimo que debemos hacer. Y hablar de ese cuestionamiento de la realidad con todo el mundo es lo básico para intentar avanzar. Tratemos de parar este cachondeo de la secta del dinero y del pijerío. Tratemos de no querer convertirnos en parte de esa jodida secta. Tratemos de alguna manera en avanzar en lo que vienen siendo las conversaciones que tengamos en el futuro. Y de todo esto que os he comentado, quedaros, por supuesto, con lo que queráis. Yo, como persona, puedo llegar hasta un punto determinado. No estamos preparados para la verdad, pero sí que podemos comentar lo que está ocurriendo, y es importante. En nuestras palabras puede estar la solución. No os cortéis, porque, sinceramente, ellos no lo hacen. Nada más, espero que este vídeo os haya inspirado. Espero que os quedéis con alguna de las frases que he comentado y os espero en el próximo videoprograma. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Realmente ha acabado desarrollando una resistencia ante todo lo que está ocurriendo, ante la grandísima cantidad de injusticias que vemos cada día en los medios de comunicación, que vemos que esa gentuza está haciendo con el futuro nuestro y con el de nuestros hijos. Y claro, llega un momento en el que dices, bueno, pues cuando tú llegas, te preguntan, y a lo mejor en una conversación hablas sobre esto, y la gente te pregunta, ¿no? Y tú hablas, y entonces les dejas a cuadros con los datos que tú manejas, que tú conoces o que tú has leído, o los datos que te han comentado, ¿no? Gente que está en tu onda. Y es interesante observar cómo esa gente a la que estás hablando acaban teniendo problemas en escucharte. No pueden tolerar la verdad sobre la crisis. No están preparados para admitir interiormente esa crisis. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A día de hoy tenemos cientos, miles de datos sobre la crisis. Datos sobre los rescates bancarios, datos sobre los desmanes que han hecho banqueros y políticos y que pueden comprobarse gracias a seguimientos de sus cuentas corrientes y de las famosas tarjetas negras que tenían en base a un derecho adquirido pues por los consejos de administración de esos bancos que luego fueron rescatados por el erario público, es decir, por nosotros, los que pagamos impuestos. Y bueno, pues todo eso, evidentemente, todas esas cifras del rescate bancario, todas esas cifras de los desmanes de esa gentuza, pues evidentemente calan hondo en nuestra sociedad. Calan porque es la verdad que hay detrás de esa crisis. Observo a la ciudadanía y me encuentro ante la nada. Esa nada que aparecía en la película de La historia interminable, y es esa nada que está representando nuestra reacción ante todos los desmanes que la casta económica superior está realizando con nuestro futuro. Veo a miles de personas que no quieren saber nada sobre esto, ninguna noticia, con una necesaria, y lo vamos a llamar así, ignorancia autoinfligida, es decir, una ignorancia, no quiero saber nada de la crisis, autoimpuesta, prácticamente para proteger nuestro cerebro ante tanta ignominia, ante tanta infamia. No quieren ni saberlo, les estás creando, mientras que les estás hablando, un trauma. Cuando, además es curioso porque ellos ni siquiera pueden, con sus propios traumas de la infancia, con su propio trauma de vida que llevan, con su propio trabajo traumático, con sus jefes traumáticos, con sus familiares traumáticos. Y tú encima les estás diciendo que además de todo eso,
su vida realmente está dirigida por gente que está totalmente en contra de sus intereses. Claro, eso pues evidentemente nadie puede aguantarlo, ¿no? Y sobre todo que alguien te venga creando un nuevo trauma, pues no es aceptable. Hablamos realmente nosotros, los que de alguna manera estamos siempre denunciando todo lo que está ocurriendo, les estamos hablando a una sociedad, a unas personas, quizá nuestros amigos, nuestros familiares, cuya respuesta a las verdades de la crisis no es una respuesta profunda, es una respuesta siempre condicionada por el miedo. Hablamos con gente que está muerta de miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a ser encarcelado, miedo a no protestar, miedo a protestar, miedo de alguna manera por un adiestramiento que tenemos desde que somos niños. Miedo como forma de violencia contra una resistencia a la autoridad. Aunque esa autoridad, como hemos visto claramente, pues está abusando de nuestra confianza y de nuestro dinero. Algunos, bueno, pues he visto violencia, ¿no? He visto el tratamiento de la violencia de los medios de comunicación que siempre tratan de demonizar las manifestaciones, ¿no? He visto esa violencia creando una reacción